Muy buenas tardes. Reciban mi cordial saludo, en principio expresando también mi agradecimiento a los organizadores de este presente seminario por la invitación hecha a fin de que pueda también ser parte de esta presente actividad, en particular al señor Raúl Bustamante, por cuyo intermedio pues hemos podido concertar nuestra presentación. Para mi persona es un grato honor poder estar participando en esta ocasión con la finalidad de colaborar con, digamos, una presentación acerca del extenso y rico patrimonio arqueológico de la provincia de Barranca y que de manera muy, digamos, fuerte, muy evidente, justifica de manera plena también la creación, ¿no? La necesidad de que la provincia de Barranca pueda contar con un museo regional. Bien, en esta presente ocasión entonces voy a proceder ahora a compartir mi pantalla para eh, iniciar con esta presentación. Esta presentación lleva por título Trascendencia del patrimonio arqueológico de la provincia de Barranca, valles de Fortaleza y Pativilca, y fundamentalmente lo que busca es poder mostrar, como decía hace algunos instantes, el vasto y rico patrimonio arqueológico con el que tenemos, o con el que contamos en este territorio y que ha sido objeto también de estudios en esta oportunidad, bueno, o hace algunos años atrás, por parte del proyecto arqueológico Norte Chico, del que también fui integrante. Bueno, quisiera comenzar esta presentación mostrando precisamente estas dos imágenes, ¿no? En la parte superior podemos ver digamos, podemos apreciar una vista panorámica del conjunto arquitectónico conocido actualmente con el nombre de Fortaleza de Paramonga, en donde apreciamos pues la parte, digamos, inferior del Valle de Fortaleza y el litoral del Océano Pacífico al fondo. En la parte inferior, lo que nosotros podemos encontrar, básicamente, pues, ¿no? Una vista de parte del río Pativilca, ya hacia el sector que conocemos como Chaupillunga, ya en la transición desde los pisos más, digamos, bajos hacia la zona propiamente andina, ¿no? En donde básicamente también encontramos, pues, ¿no? Y una importante cantidad de vestigios arqueológicos, si bien es cierto, con características un tanto distintas a las de, por ejemplo, a otras partes como en la sección inferior del Valle de Fortaleza, eh, pero también tienen pues o reúnen un valor muy, muy, muy importante, ¿no? Este territorio, ¿no? Los valles de Pativilca y Fortaleza, así como también adicionalmente el de Guaura, fueron objeto de investigaciones arqueológicas efectuadas entre los años 2002 y 2007 por parte de un equipo multidisciplinario e internacional compuesto por estudiosos norteamericanos y también peruanos que estuvieron agrupados en torno al denominado Proyecto Arqueológico Norte Chico, una misión arqueológica que trabajó básicamente bajo los auspicios del Museo Field de Chicago en los Estados Unidos y que, si bien es cierto, se enfocó principalmente en el análisis y en el conocimiento, el estudio de los periodos más antiguos de la presencia humana en este territorio, pero también pues permitió el desarrollo de investigaciones que hicieron posible el abordaje de prácticamente todas las épocas del periodo prehispánico o de la época prehispánica o precolonial. Estos estudios incluyeron, como podemos observar en la presente vista, incluyeron trabajos a nivel de mapeos con equipos de alta precisión como GPS, submétricos, por ejemplo, levantamiento de sitios con estación total y otros dispositivos, realización de excavaciones arqueológicas en sitios seleccionados para los fines de las investigaciones, también el análisis en laboratorio y gabinete de los distintos materiales encontrados y por último también
Este proceso ha incluido la publicación de estudios tanto en castellano como en inglés con los resultados de estas labores de investigación. Eh, Particularmente ya en los últimos años también, quien habla ha logrado preparar o está procesando parte de los datos que ha logrado acopiar como parte del equipo del proyecto arqueológico Norte Chico, y en ese sentido, en un volumen relativamente reciente titulado Incas en Lima, en el tomo uno se incluye el trabajo que estamos mostrando acá acerca de la ocupación inca en los valles de Pativilca y Fortaleza, particularmente a raíz de la información que se pudo recolectar en el ámbito de dos investigaciones que tuvieron un carácter extensivo, consistiendo en exploraciones y reconocimientos sistemáticos de superficie en las secciones inferiores de ambos valles, ¿no? Eh, Partivilca y Fortaleza. Entonces, en esta ocasión también brindaremos un poquito más adelante algunos alcances acerca de este otro trabajo que también estamos mencionando en esta ocasión. Bueno, en la presente vista podemos observar el ámbito territorial que comprendió todo el conjunto de intervenciones a nivel de investigación del proyecto arqueológico Norte Chico, ¿no? Como ya venimos incidiendo, tanto o principalmente en los valles de Pativilca y Fortaleza en lo que respecta a los territorios de la provincia de Barranca. También nosotros y conjuntamente con el equipo del proyecto Norte Chico efectuamos procesamiento de información geodésica y también, ¿no? De aerofotografías para poder desarrollar precisamente desde gabinete una suerte de primer acercamiento al territorio y a fin de poder planificar los distintos estudios e intervenciones, ¿no? En esta ocasión, básicamente la línea de color rojo que podemos observar aquí, por ejemplo, ¿no? Estas líneas de color rojo que ahora estamos como resaltando en su contorno con estos trazos de color verde, marcan básicamente el ámbito territorial, repito una vez más, de los trabajos del proyecto arqueológico Norte Chico y concretamente de los proyectos de reconocimiento sistemático de superficie en los valles de Pativilca y Fortaleza. Eh, Como resultado, básicamente, de estas investigaciones, se ha podido documentar una importantísima cantidad de evidencias y sitios arqueológicos en estos territorios y que comprenden, pues, periodos distintos de los tiempos precoloniales, comenzando desde los más antiguos, en este caso, por ejemplo, los periodos precerámico temprano y precerámico medio, asociados a las presencias más tempranas de seres humanos en estos territorios y en los que básicamente pues, se ha logrado identificar un conjunto importante de evidencias a nivel de sitios que habrían sido campamentos, emplazamientos para actividades como caza, espacios explotados con fines de recolección, etcétera, como podemos notar, por ejemplo, en los óvalos de color rojo que aquí hemos demarcado, ¿no? Que hacen referencia a los espacios o sectores en los valles de Pativilca y Fortaleza en donde de manera especial se han concentrado, digamos, la mayor cantidad de evidencias. Y esas evidencias corresponden básicamente a sitios que, si bien es cierto en superficie, como podemos ver aquí en la vista, probablemente no podrían, no tienen de repente aspectos de monumentalidad. Sin embargo, pues cuando uno observa con mucho más detenimiento y acuciosidad en la superficie del terreno, podemos encontrar un sinnúmero de artefactos de piedra, puntas de proyectil, restos de actividades, por ejemplo, de consumo como valvas de moluscos marinos que habrían sido objeto de prácticas de consumo, etcétera, ¿no? En esta ocasión, justamente las evidencias que se muestran en pantalla corresponden al sector de Cerro Barranquino, precisamente dentro del valle de Pativilca, ¿no? Eh, no obstante, este proceso, bueno, el proceso de ocupación humana en los tiempos del periodo precerámico y sus subdivisiones tomó o comprendió un espectro amplio de años. No obstante, hacia el año 3000 antes de Cristo es cuando ya estaban en curso
importantes transformaciones en el ámbito social y cultural en las poblaciones de la antigua provincia de Barranca y que llevaron precisamente a la conformación de organizaciones sociales que em, orientaron mucho de su trabajo hacia la construcción de arquitectura monumental, que consiste fundamentalmente, como vemos en esta imagen, consiste en montículos de aspecto piramidal, escalonado, trunco, con espacios o ambientes como salones o atrios en la parte superior de estas estructuras y hacia la parte inferior la presencia también de estructuras o de, perdón, de espacios a modo de plazas circulares a desnivel o plazas circulares hundidas, ¿no? Justamente en esta época es cuando se ha logrado documentar, gracias a los trabajos del proyecto arqueológico Norte Chico, una gran cantidad de estos sitios con arquitectura monumental, entre los que podemos mencionar, por ejemplo, a Porvenir o Caballete en el Valle de Fortaleza, o por ejemplo, Upacá, Puntizuela, entre otros más, también en el Valle, o Vinto Alto, por ejemplo, en el Valle de Pativilca, ¿no? Entre muchos otros más. En realidad hay una eclosión de, digamos, única, singular, de conjuntos arquitectónicos con estas características en este rango de tiempo que va del 3000 eh, al 1800 antes de Cristo, concretamente, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Y bueno, dentro de este tiempo también lo que podemos encontrar, básicamente, lo que podemos considerar dentro de este periodo también es pues la producción de una serie de elementos de cultura material como estos fragmentos de mates pirograbados con una serie de diseños bastante singulares y destaca en este caso la pieza que estamos mostrando en pantalla que corresponde pues al sitio de Cerro Pacae, ¿no? En la sección inferior del Valle de Pativilca y que con fechados justamente de carbono 14 se sabe que, bueno, tenemos pues una edad absoluta que oscila alrededor del año 2250 antes de Cristo, cayendo muy bien dentro del periodo, dentro de esta época llamada periodo precerámico tardío. Posteriormente, tenemos nosotros dentro de la secuencia de ocupaciones prehispánicas en este territorio los periodos inicial y el periodo horizonte temprano, que se relacionan con la difusión del uso de cerámica, por ejemplo, por parte de las sociedades que ocuparon estos territorios, y además, paulatinamente también la incorporación de muchas de estas sociedades a esferas culturales que estaban relacionadas con sitios muy importantes a nivel de todos los Andes, como Chavín de Huántar, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, destacan también una serie de agrupamientos de establecimientos o de sitios con características importantes como hacia Chasquitambo, por ejemplo, en el Valle de Fortaleza, o el sector entre Cochas entre Cochas y Guaylillas, en el caso del Valle de Pativilca. De manera bastante singular, en el caso del Valle de Fortaleza, por ejemplo, la zona de Guaricanga fue escenario de la edificación de importantes conjuntos como los que podemos encontrar en el sitio conocido como Castillo de Guaricanga, por ejemplo, ¿no? Que tiene también un conjunto de evidencias interesantes que fueron estudiadas por antiguos integrantes del proyecto Norte Chico como Martín Otier, por ejemplo, ¿no? Particularmente los estudios que hemos conducido a nivel de reconocimiento y exploración en el Valle de Pativilca, especialmente ya acercándonos hacia el sector de la Chaupilunca, en la zona de San Telmo o donde se encuentra el fundo de San Telmo, hemos podido, por ejemplo, también documentar un conjunto interesante de evidencias con recintos aglutinados, con conjuntos arquitectónicos que incluyen patios, que incluyen plataformas y donde también hemos logrado documentar
vestigios o evidencias de cerámica con motivos decorativos como el que estamos viendo nosotros acá en pantalla, ¿no? Que claramente pues están vinculándose a planteamientos o lenguajes estéticos que están relacionados, que bueno, que se difundieron bastante en la costa y sierra norte y norcentral de nuestro territorio, con estos ojos rasgados, representaciones de felinos con colmillos sobresalientes, entre otros aspectos más, ¿no? Entonces, aquí también tenemos pues un conjunto de evidencias muy, muy importante. Durante el periodo intermedio temprano, ya más o menos después del año 200 antes de Cristo hasta el 600, vemos que casi en muchísimas partes de los valles de Pativilca y Fortaleza aparecen numerosos asentamientos de carácter residencial o aldeas con, digamos, presencia de estructuras que se acondicionaron sobre plataformas o aterrazamientos en laderas de los, digamos, de las montañas que están encajonando estos valles, como es el caso, por ejemplo, del sitio que nosotros estamos viendo aquí en pantalla en el sector de Espachín, ¿no? Cerca o en las proximidades de la zona de Cochas, en el valle de Pativilca, cuyo plano también fue levantado por nuestro equipo con estos equipos de alta precisión que se emplearon, ¿no? Durante el periodo del Horizonte Medio, entre los años 600 y 900 después de Cristo, podemos encontrar muchos otros sitios que se caracterizan por la presencia de estructuras con una organización ortogonal o relativamente reticulada, como el que estamos viendo en pantalla en la cantera, también en la zona de Cochas, en el valle de Pativilca, cuyo plano también ha sido levantado por nuestro equipo y podemos observar claramente la disposición de estos grandes conjuntos de recintos de forma más o menos cuadrangular o rectangular que podemos encontrar en este tipo de localidades, ¿no? Y precisamente hacia el periodo Horizonte Medio es que comienza, por ejemplo, a perfilarse mucho mejor una tradición alfarera como, digamos, esta que podemos ver en pantalla, que bueno, que ha sido caracterizada o entendida, definida por los estudiosos como el estilo pativilca impreso, ¿no? Con una serie de elementos iconográficos que resultan riquísimos para poder entender muchos otros aspectos de la vida de estas sociedades prehispánicas o precoloniales de los valles de Pativilca y Fortaleza, ¿no? Más adelante, ya entre los años 900 y 1450, 70 después de Cristo, cuando digamos estamos dentro del llamado periodo intermedio tardío, encontramos también la presencia de una gran cantidad de estructuras con arquitectura de adobe o tapial también, por ejemplo, y que tienen pues grandes extensiones, como los que podemos encontrar en el sitio de Cerro La Horca, en la sección inferior del Valle de Fortaleza, y en muchos otros sectores de estos territorios en su conjunto, ¿no? Estamos en una época en la que también, según otras investigaciones, hay una interacción importante con con otras sociedades de la costa norte del Perú, que ocuparon los territorios en la costa de Ancash o hacia la zona de la Libertad, concretamente incluso también, ¿no? De estos tiempos data también la presencia de ciertas piezas de influencia chimú o vinculada también al estilo chimú que pueden incluso encontrarse en algunas colecciones de instituciones educativas y otras en la zona que estamos, o bueno, que fueron parte de este estudio. Y para ir concluyendo, el periodo horizonte tardío, que corresponde al dominio inca o del Tahuantinsuyo en estos territorios, también dejó huellas muy importantes, ¿no? En estas tierras, como con la presencia de grandes sitios con estructuras aglomeradas o sitios con montículos plataforma, y particularmente entre estos destaca principalmente pues el extenso y monumental conjunto arquitectónico que hoy conocemos como fortaleza, entre comillas, de Paramonga, ¿no? Que si bien es cierto, tiene o fue, digamos, apreciada desde una mirada occidental como una posible fortaleza, pero estudios como los de Valdemar Espinosa y mucho más recientemente los que ha hecho el arqueólogo Sergio Barraza, muestran claramente que se trata pues de un conjunto de carácter más bien ceremonial, ¿no? Para resumir, entonces, durante la época inca, por ejemplo,
podemos observar pues una ocupación muy extensa en a estos valles. En la vista podemos observar, por ejemplo, el mapa con el patrón de asentamiento eh, que se ha podido documentar con estos trabajos aquí en todo el Valle de Fortaleza, como podemos apreciar, con una gran cantidad de sitios desde la desembocadura del río Fortaleza hasta el sector de Chasquitambo, que fue cubierto por nuestro equipo. Y de manera interesante, justamente la confrontación de estas evidencias arqueológicas con datos de estudios históricos, por ejemplo, están permitiendo identificar una presencia interesante de usos, ¿no? O de patrones de uso de las tierras de estos territorios en la época inca. Precisamente el reciente trabajo de Sergio Barraza Lescano, publicado en la revista Histórica el año 2023, nos permite también, por ejemplo, identificar que hacia el sector de Tunán, en el Valle de Fortaleza, justamente en las proximidades de la confluencia de la quebrada Julquillas con el Valle de Fortaleza, aquí estamos marcando la quebrada Julquillas y el Valle de Fortaleza, en esta parte es donde con documentos coloniales se puede ahora afirmar que muchas de estas tierras en el sector de Tunán estaban dedicadas básicamente a una producción para, digamos, la nobleza inca, en tanto que las tierras hacia la zona donde ahora se encuentra la fortaleza de Paramonga o la llamada fortaleza, entre comillas, de Paramonga, y donde podemos encontrar una concentración importante de sitios con montículos plataforma, justamente la documentación indica de que estas habrían sido tierras cuya producción fue dedicada al culto solar, ¿no? Entonces tenemos ya estos avances también y obviamente con más investigación histórica de archivo confrontada con nuevos estudios arqueológicos o el análisis de los datos que ya se tienen, estamos seguros que podremos avanzar en nuestro conocimiento sobre el proceso histórico de las poblaciones de la antigua provincia de Barranca durante incluso la época inca. En esta otra vista podemos observar justamente ahora el patrón de asentamiento durante la época del Tahuantinsuyo en el valle de Pativilca y en donde destacan también justamente hay sectores con aglomeraciones de estos conjuntos monumentales con plataformas o montículos, además de otros sectores ya con sitios con arquitectura de recintos aglomerados, un poco más irregulares, como los que vemos hacia la zona de Boilillas, entre otros en la parte más alejada del sector que hemos cubierto con nuestros estudios sistemáticos a nivel de superficie. No obstante, también durante estos trabajos nosotros hemos podido toparnos con una situación crítica que está caracterizada por un expolio constante de todo este rico patrimonio cultural, arqueológico que podemos encontrar. Lamentablemente, hemos incluso tuvimos que enfrentarnos a huaqueros y a otras personas que estaban saqueando o destruyendo estos sitios durante nuestros trabajos de campo, o incluso también, ¿no? Compañías privadas, algunas entidades públicas que también por desconocimiento o bueno, quizás incluso con conocimiento de causa también estuvieron y han venido afectando y destruyendo de manera severa y drástica, bueno, evidencias importantes de este patrimonio. Entonces, para concluir, lo que podríamos señalar nosotros es pues que con los trabajos arqueológicos que ha ejecutado el proyecto arqueológico Norte Chico, podemos afirmar una serie de aspectos importantes. En principio, que el potencial arqueológico de la provincia de Barranca, particularmente los territorios de los valles de Pativilca y Fortaleza, es impresionante. Hemos podido documentar alrededor de 1000 sitios arqueológicos en ambos valles en su conjunto. Esto es realmente enorme, ¿no? Y estos sitios son testimonio de una de ocupaciones humanas continuas en este territorio desde por lo menos 10.000 años atrás hasta los tiempos pues de la época inca en su conjunto. Tenemos, sin embargo, en ese sentido, una gran diversidad de testimonios arqueológicos, desde sitios muy pequeños, conformados por, digamos, concentraciones de cerámica o dispersiones de valvas de moluscos marinos, hasta sitios extensos con arquitectura monumental de distintos momentos. Podríamos hablar en la época precerámica de Caballete, por ejemplo, o Porvenir en el Valle de Fortaleza, y también allí mismo podríamos hablar de sitios como Paramonga o Cerro de la Horca, entre otros más. Y en el caso
del Valle de Pativilca de la misma manera. Tenemos también una serie importante de sitios con características realmente muy impresionantes, ¿no? Todo esto nos permite entonces afirmar, como señalamos en este punto, nos permite afirmar que la provincia de Barranca cuenta con un enorme potencial arqueológico que, digamos, de manera muy, muy fuerte, muy marcada, justifica ampliamente la necesidad de contar con un museo regional en esta provincia. Es necesario contar con este tipo de infraestructura porque solo así también vamos a poder comunicar de una manera mucho más efectiva a nuestra ciudadanía sobre toda esta riqueza que tiene la provincia de Barranca y de esa manera podremos también como ciudadanos, también podremos proteger o actuar mejor informados, ¿no? Para poder actuar mejor para la defensa y protección de este rico patrimonio, ¿no? Y esto es urgente mucho más aún, dado también diríamos, pues, el alto índice de destrucción de este patrimonio arqueológico por desconocimiento, por muchos otros factores en general, ¿no? Y estos sitios, ¿no? También incluyen no solo, ¿no? Estas evidencias no solo incluyen los sitios que hemos mencionado, sino también evidencias de caminos, sitios con petroglifos, con arte rupestre, sitios con geoglifos como los que podemos encontrar en la Pampa de Churlín, etcétera, etcétera. Entonces realmente pues urge, ¿no? Es absolutamente necesaria la construcción, la dotación en la provincia de Barranca de un museo regional. Y finalmente, quisiéramos pues mencionar aquí en esta última diapositiva a las distintas entidades, instituciones que durante los tiempos en los que estuvimos ejecutando trabajos con el proyecto arqueológico Norte Chico brindaron nuestro soporte y nuestro apoyo, ¿no? Este proyecto Norte Chico estuvo liderado por el doctor Jonathan Haas, por la doctora Winifred Kramer, y por el magíster Álvaro Ruiz en su momento y estuvo integrado, como dijimos, por numerosos investigadores norteamericanos y peruanos y particularmente quisiéramos resaltar aquí la figura del doctor Arturo Ruiz Estrada, quien realmente fue un mentor de este proyecto y quien en numerosas oportunidades nos condujo, nos guió, nos orientó con su amplia experiencia en la arqueología de estos territorios para la realización de nuestros estudios. Por lo tanto, a modo de un agradecimiento modesto, ¿no? Queremos dedicar también esta presentación al doctor Arturo Ruiz Estrada. Bueno, con esto estaría concluyendo. Espero que la presente exposición haya permitido quizás entender un poquito mejor la gran magnitud del rico y vasto patrimonio arqueológico de la provincia y que, como venimos reiterando, justifica largamente la necesidad pues de contar con un museo regional en nuestra querida provincia de Barranca. Muchísimas gracias por su gentil atención a todos y cada uno, cada una de ustedes.